Esta presentación corresponde a la clase 6 de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco de Argentina. En este caso vamos a encarar el tema de redes de distribución de agua potable. Vamos a hacer un cálculo, digamos que manual. Esto sería lo contrario a hacerlo por algún tipo de software. Primero tomamos una población a abastecer, definimos un lugar para el tanque de agua. Esta no sería la posición ideal, sino que sería algo más real. Lo ideal sería que esté en el centro de esta población, pero normalmente no se consigue un predio adecuado para el tanque de agua, sino que tal vez el tanque de agua se consigue alguna propiedad o algún lote en las afueras. Si estamos planteando un caso, el peor de los casos, ¿no? Que el tanque estuviera en las afueras. Lo ideal sería que esté en la parte interna, en el centro, en el baricentro de la ciudad. Primero trazamos nuestra tubería principal. Esta tubería principal va a estar colocada de forma de anillos. Colocamos nuestra tubería secundaria. Esta tubería secundaria no se calcula, sino que está en función de la población. Puede ir entre diámetros 50 milímetros a 100 milímetros, pero no se calcula. Y esta tubería está unida a la tubería principal, no está unida entre sí. Las tuberías secundarias no están unidas entre sí. En este paso nosotros vemos cuál es el aporte de las tuberías principales a las secundarias. Por ejemplo, este tramo que está más próximo al tanque que este otro, el aporte va a ser, en este caso del tramo más alejado vamos a tomar un hectómetro y el resto va a ser aportado por el tramo más cercano al tanque. Lo mismo en este caso, por ejemplo, el tramo más alejado al tanque es este. Si yo comparo este tramo contra este otro, entonces el tramo más alejado va a alimentar un hectómetro y el otro tramo, el tramo más cercano, va a alimentar el resto. Estas mallas pueden ser de 3x3 hectómetros a 6x6 hectómetros y en todos los casos el tramo más alejado alimentará un hectómetro y el tramo más cercano al tanque alimentará todo el resto. Finalmente coloco los puntos de equilibrio. En este caso tenemos un solo punto de equilibrio. El punto de equilibrio debe cumplir con la condición de ser equidistante al tanque por dos o más tramos. En este caso el punto A lo es el punto de equilibrio total porque es el más alejado al tanque, y después tenemos como punto de equilibrio parcial el punto 4, que también cumple con la condición de ser equidistante al tanque por dos o más tramos. Y en estos puntos de equilibrio no se produce, digamos que movimiento del agua, ¿no? Son equidistantes al tanque, pero también tienen la misma presión de un lado y del otro lado del tanque. Entonces esto me indica que el caudal del tramo 1A no se pasa, no va hacia el tramo A4 y viceversa. El caudal que viene por el tramo A4 no pasa al tramo 1A, sino como si se quedara estancado, como si se quedan en equilibrio, porque de un lado o del otro del punto A están a la misma presión, y lo mismo pasa con el punto 4.
de un lado del punto 4 y del otro lado del punto 4 la presión es la misma. Veamos cuál es la pérdida de carga. Tomamos un plano de referencia que está por debajo de los valles y de los picos del terreno. Este sería el nivel del terreno. En este caso lo dibujo como plano, pero en la realidad no es así, sino que hay picos y hay valles. Entonces, este plano de referencia está por debajo de esos valles. ¿Por qué? Para que no me queden cotas negativas. Hago el cálculo es a la cota de terreno le sumo la cota del nivel del tanque, ¿sí? Eso me da 40 metros y le resto al nivel del terreno, del punto A, le resto la cota piezométrica del punto A, que es 12 metros. 12 metros es, yo tengo que asegurarle al vecino, al que está más alejado de todos, le tengo que asegurar al menos 10 metros columna de agua de presión. Pero en este caso vamos a colocar un coeficiente de seguridad y vamos a hacer el cálculo pensando de que la carga mínima va a ser de 12 metros columna de agua. Todo esto dividido en 1200 metros, que 1200 metros es la longitud del camino de la tubería principal que tengo que recorrer desde el tanque hasta el punto A. Y todo esto me da como resultado una pérdida de carga de 0,015 metros columna de agua por cada metro de longitud de red. Estos 1200 eran estos 400 más 400 800 más 400 1200. ¿Sí? Esa es la longitud entre el tanque y el punto A. Bien, calculemos los datos de la población. El área en este caso es de 32 hectáreas. ¿Sí? Hay 32 cuadrados que representan las hectáreas de la red. ¿Sí? La densidad de población supongo 110 habitantes por hectárea. Entonces la población actual va a ser igual a esos 110 habitantes por hectárea por el área en hectáreas. Y eso me da una población de 3.520 habitantes. Para el cálculo de la población futura, yo adopto un índice de crecimiento anual de 2%, un periodo de diseño de 20 años, y utilizo la fórmula de interés compuesto. Entonces la población final va a ser igual a la población actual por 1 más el 0,02 elevado a la 20. Y eso me va a dar 5.231 habitantes. Calculemos entonces la dotación final. Voy a tomar como dotación inicial 200 litros por día y según dice el Metcalfe-Eddy, se ha comprobado que el consumo unitario crece con el aumento de la población. Metcalfe en Estados Unidos consideró este aumento según la tabla siguiente y en Argentina se estima aceptable tomar un 80% de esa cifra. Yo acá también me voy a permitir incluir el agua no contabilizada, que normalmente está en un 20% o un valor lógico sería un 20%. Entonces, la dotación final va a ser igual a la dotación inicial por la mayoración a 20 años. Y acá, como les decía, me voy a permitir incluir el agua no contabilizada también. Entonces, esta dotación final va a ser igual a 270,4 litros por habitante por día. Ahora vamos a calcular el gasto hectométrico. El gasto hectométrico va a ser la población final por la dotación por un coeficiente alfa dividido la longitud total de la red. El coeficiente alfa va a estar integrado, va a ser la sumatoria de dos coeficientes, el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1 nos sirve para pasar
del caudal del consumo medio anual al consumo medio del día de mayor consumo. Normalmente se da en verano, en el caso de Argentina seguramente estará entre diciembre y enero. El coeficiente 2, alfa 2, nos va a ayudar a pasar del consumo medio del día de mayor consumo al consumo máximo de ese mismo día. Y en este caso estos valores de alfa 1 van a variar, por ejemplo, de 1,2 a 1,5 y el alfa 2 va a variar de 1,3 a 1,6. Esto va a estar relacionado con el clima y, por ejemplo, el alfa 1, el que sea alto o bajo el número, va a tener que ver con la diferencia de temperaturas entre las estaciones extremas. ¿Sí? Si la diferencia es mucha, en lugar de tomar 1,3 podré tomar 1,5, y en el caso del alfa 2 también, si la diferencia de temperatura entre la noche y el día de mayor consumo es muy importante, bueno, tomaré 1,6 y si es muy baja tomaré 1,3. La sumatoria de ambos me da el alfa, que para este caso yo tomé 2,6, y la longitud de la red es la longitud de la tubería principal más la longitud de la tubería secundaria. Eso me da 7.600 metros. Por lo tanto, el gasto hectométrico será de 0,0056 litros por segundo por metro. O en este caso, al ser hectométrico, debería ser 0,56 litros por segundo por hectómetro. ¿Cómo vamos a calcular los diámetros o las velocidades y las pérdidas de carga? Bueno, utilizando la fórmula de LAN vamos a construir tablas donde vamos a conocer dos de estas variables, o el J, o la velocidad, o el diámetro, y vamos a calcular la restante. Quiero aclarar que el diámetro es el diámetro interior de la tubería. Vamos al tramo 1A. El gasto en el extremo del caño va a ser igual a 0 litros por segundo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no pasa ni una gota de líquido del tramo 1A al tramo 4A, ni del 4A al 1A. ¿Sí? Entonces el gasto en el extremo del caño va a ser igual a 0. En cambio, el gasto en ruta, es decir, lo que se va perdiendo, el gasto que se está yendo en las conexiones domiciliarias de la tubería principal y las conexiones domiciliarias en la tubería secundaria, va a ser igual a 400 metros, que es la tubería principal, más 300, que es la secundaria, por el valor del gasto hectométrico, o en este caso digamos que es el gasto métrico. Eso me da un gasto de 3,92 litros por segundo. El gasto total va a ser igual al gasto en extremo más el gasto en ruta, y el gasto de cálculo va a ser igual al gasto en extremo más el 55% del gasto en ruta. ¿Qué es el gasto de cálculo? Bueno, el gasto de cálculo es un gasto ficticio, porque estas tablas están pensadas para un caudal que entra en el punto 1 y el mismo caudal sale por el punto A. Sin embargo, en estos casos no es así, sino que se va perdiendo caudal, voy gastando caudal a medida que la tubería en las conexiones domiciliarias va perdiendo caudal, ¿sí?
Entonces, lo que yo hago es genero un gasto ficticio que sería equivalente a la pérdida de carga, o que me va a producir una pérdida de carga equivalente a la que existiera si el caudal total entrara por el punto A y saliera el mismo caudal por el punto, que entrara por el punto 1 y que el mismo caudal saliera por el punto A. Bien, con este gasto de cálculo voy a la tabla y voy también con el J, que era 0,015, ¿sí? Y entonces obtengo con el valor este de J 0,015 y un caudal de 2,6, voy a la tabla y lo que más se acerca es un diámetro de 0,075, que como les decía, el diámetro interno en realidad es 0,0678. Bien, entonces el J de tabla, la pérdida de carga de tabla es este, 0,015388, el phi adoptado, el diámetro adoptado es 0,075 y el Q de tabla es 3,07. Este Q de tabla va a tener que ser mayor o igual al caudal de cálculo. El J del tramo va a ser igual al J de tabla, que está en metros por metros, ¿sí? Acá se ve que está en metros por metros, por 400, que es la longitud de ese tramo, la longitud principal de ese tramo. Eso me da como resultado 6,16. Entonces la cota piezométrica del punto A, como lo vimos, es de 22 metros. Se ve, dijimos que es de 22 metros. Esta cota piezométrica es 22 metros. Y ahora vamos a hallar la cota del punto 1, la cota piezométrica del punto 1. La cota piezométrica del punto 1 va a ser igual a la cota piezométrica del punto A más la pérdida del tramo 1A. Entonces la cota piezométrica del punto 1 va a ser igual a 28,16. Ahora calculamos el tramo 2,1. El caudal en extremo del tramo 2,1 va a ser igual al caudal total del tramo 1A, ¿sí? En el caso del 1A yo decía que el gasto en extremo era 0. ¿Por qué? Porque no pasaba líquido del tramo 1A al 4A. Pero en este caso sí, yo tengo líquido, tengo un caudal que va a pasar del tramo 2,1 al 1A. ¿Cuál va a ser? Va a ser el caudal total del tramo 1A. Bien. ¿Cuál va a ser el gasto en extremo? Va a ser igual a estos 400 metros de longitud principal más los 300 de tubería secundaria. Perdón, los 300 por 3, es decir, 900 metros de tubería secundaria. Eso me va a dar un gasto en ruta de 7,28. El gasto total, como dijimos, va a ser igual al gasto en extremo más el gasto en ruta. Y el gasto de cálculo va a ser igual al gasto en extremo más el 55% del gasto en ruta. Con este valor de 7,92 vamos a la tabla junto con el valor de J, el de J de diseño, que era 0,015, y podemos utilizar este diámetro de 110, ¿sí? Porque me coincide el J de diseño o un valor parecido al J de diseño y tengo como resultado un caudal similar, mayor, un poco mayor. Recordemos que debería ser mayor o igual al caudal de cálculo, ¿sí? Entonces tengo un J de tabla de 14,806, adopto un diámetro de 110 milímetros y tengo un caudal de tabla de 8,14.
El caudal del tramo 1,2 o 2,1, perdón, va a ser igual a la pérdida de carga de tabla por 400, que es la longitud de ese tramo. Eso me da como resultado 5,92 metros. Entonces la cota piezométrica del punto 2 va a ser igual a la cota piezométrica del punto 1, que la calculamos en el anterior paso, más la pérdida de carga en el tramo 2,1. Eso me va a dar como resultado que el punto, la cota piezométrica del punto 2 va a ser igual a 34,08 metros. Continuemos con el tramo 4A. El tramo 4A va a ser exactamente igual que el 1A, gasto en extremo 0, gasto en ruta, en este caso va a ser 400, sí, igual que en el caso anterior. 400 de tubería principal más 300 de tubería secundaria, ¿sí? El gasto total va a ser igual al gasto en extremo más el gasto de cálculo, el gasto en ruta. El gasto de cálculo va a ser igual al gasto de extremo más el 55% del gasto en ruta. Y con este valor y el valor de J de diseño, ¿sí? Ese no lo perdamos nunca de vista, que era 0,015, me voy a las tablas de LAN, ¿sí? Y me va a dar como resultado un caño de 0,075 con un caudal de 3,07. La cota piezométrica en el punto 4 va a ser igual a la cota piezométrica en el punto A, que dijimos que era 22 metros, más la pérdida de carga del tramo, que era 6,16. Entonces, la cota piezométrica en el punto 4 va a ser 28,16. Avancemos ahora con el tramo 2,4. En el tramo 2,4 también tengo un caudal, un gasto en extremo 0, porque acá tengo otro punto de equilibrio, en este caso parcial, ¿sí? El gasto en ruta va a ser igual a 400 de longitud de tubería principal más 1200 de secundaria, ¿no? Es estos 4 hectómetros por 3. Bien, entonces tengo un gasto en ruta de 8,96, un gasto total del mismo valor, un gasto de cálculo igual a el gasto en extremo más 0,55 por el gasto en ruta, me da 4,93. Acá tengo algo distinto. En lugar de utilizar el J de diseño, ya que tengo el valor de la cota piezométrica del punto 2 y el valor de la cota piezométrica del punto 4, que la calculamos en el paso anterior, yo puedo hallar un valor de J. Y con ese valor de J, que no por casualidad se aproxima al valor de 0,015 del de diseño, ¿sí? Me voy a la tabla y entonces tengo para un caudal mayor al de cálculo 4,94 y un valor de J aproximado a este al 0,0148, ¿sí? Puedo optar por este caño de 0,090, cuyo J de tabla es 0,015,366, Φ 0,090, caudal de la tabla es 4,94 y el J del tramo, es decir, la pérdida de carga del tramo, será la pérdida de carga por metro por 400 metros, que es la cantidad de metros de ese tramo, ¿sí? 6,15. Seguimos avanzando.
Ahora hacemos el tramo 3.2. El gasto en extremo va a ser igual al gasto total del tramo 2.1 más el gasto total del tramo 2.4. Entonces voy a tener un gasto en extremo de 20,16 litros por segundo. El gasto en ruta, en este caso, va a ser 400 de longitud principal más 900 de tubería secundaria. ¿Sí? Entonces, eso multiplicado por el gasto, digamos, entre comillas, métrico, me da un caudal de 7,28. El gasto total va a ser de 27,44 y el gasto de cálculo va a ser el gasto en extremo más el 55% del gasto en ruta, que me da 24,16. Con el valor del J, que era 0, del J diseño, que era 0,015, y este valor de caudal, me voy a la tabla y tengo un gasto, voy a utilizar una tubería de 200, ¿sí? Que para un J de 0,015122 tengo un gasto de 38,49. ¿Por qué no utilizo, por ejemplo, un gasto? No tomo este valor, no tomo un caudal de 25,66 y un J de 0,06964. Bueno, ya lo vamos a ver, porque si yo hago estas condiciones o estas suposiciones que hice, como que el punto de equilibrio total iba a estar acá, vamos a ver que se va a correr de lugar, y yo voy a tratar en la medida de lo posible que esas consideraciones que hice en un principio no varíen demasiado en el ejercicio. Bueno, entonces la cota piezométrica del punto 3 va a ser igual a la cota piezométrica del punto 2 más el J el J del tramo, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado que la cota piezométrica en el punto 3 será de 40,126, que se aproxima mucho a la cota que yo le puse al tanque, que era de 40, ¿sí? Hay 12 centímetros de diferencia y esto realmente no influye, no nos cambia. No nos cambia nada. Aparte, tomen en cuenta de que si bien la carga mínima que normalmente se pide es de 10 metros columna de agua, nosotros estamos haciendo el cálculo teniendo en cuenta que vamos a proveer al punto A con una carga de 12 metros columna de agua, es decir, estos 12 centímetros realmente no me influyen. ¿Qué quiere decir estos 12 centímetros? Es que en lugar de 12 metros columna de agua, voy a tener 11 metros, 80 y algo de centímetros. ¿Sí? Entonces, realmente no va a ser la diferencia en el ejercicio. Continuemos. El cálculo del tramo 3-4, acá yo podría haber calculado primero el 5-4, el tramo 5-4 y el tramo 3-5. Pero esto se los dejo como tarea. Yo lo que voy a hacer es, voy a calcular el tramo 3-4 como si fuera solamente un tramo, ¿sí? No como si fueran dos tramos. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo voy a obtener un solo diámetro acá. Tal vez ustedes, cuando hagan el cálculo del tramo 5-4 y luego el del 3-5,
van a obtener dos diámetros distintos. Entonces, de esa forma van a economizar dinero, ¿sí? Yo, por una cuestión de tiempo y de facilidad, yo también podría haber hecho lo mismo en el tramo, calcular en lugar de un tramo 1A y 2,1, podría haber calculado el tramo 2A, ¿sí? Pero bueno, en un caso lo hago así, en forma dividida. Acá recuerden que me había dado 0,75 y creo que acá me dio 110, 75 milímetros y 110 milímetros. Y si yo hubiera calculado un tramo completo, seguramente me hubiera dado, no sé, otro valor. Bien, entonces, el gasto en extremo, ¿cuál va a ser? Del tramo 4,3, del tramo 3,4, perdón, va a ser igual al el gasto total del tramo 4A, ¿sí? ¿Cuál es el gasto en ruta? Bueno, van a ser estos 800 metros de tubería principal más 1200 de secundaria. Serían estos 3, más estos 3, más estos 3, más estos 3. ¿Sí? 3 por 4, 12, de ahí salen esos 1200 metros. El gasto total va a ser el gasto en extremo más el gasto en ruta. El gasto de cálculo va a ser el gasto extremo más un porcentaje del gasto en ruta. Y acá igualmente, como hicimos en el tramo anterior, fíjense que yo ya tengo la cota piezométrica del punto 3 y ya tengo la cota piezométrica del punto 4, entonces hago la cota piezométrica del punto 3 menos la del punto 4 dividido 800 metros, me va a dar como resultado un J de 0,01496 metros por metro. Entonces, con este valor y el valor del caudal, me voy a las tablas y me voy a encontrar que puedo utilizar un diámetro de 0,125, ¿sí? Cuyo caudal es 11,03, que se aproxima, es superior a 10,08, ¿sí? Y, perdón, a 11,53, que es superior a 10,08, y este valor de J que se aproxima mucho a nuestro J de cálculo. ¿Sí? Con estos valores calculamos el J de tramo, ¿sí? Y vamos a tener en ese tramo una pérdida de carga de 12,192. Todos estos valores, ahora vamos a tener que verificar si los puntos de equilibrio están donde nosotros consideramos que estaban, ¿sí? Y es el paso que sigue. Verificación del punto de equilibrio total. Bueno, yo voy a contabilizar las pérdidas de cargas en el ramal 1, que es este tramo rojo, y la diferencia entre este ramal 1 y el ramal 2, que es el tramo amarillo, no debería ser mayor a 1 metro. Si es mayor a 1 metro, tendré que recalcular algún tramo, ¿sí? Porque esto me indicaría, esta diferencia superior a 1 metro me indicaría que el punto A está muy corrido hacia un lado o hacia el otro de donde yo quiero que esté. Entonces, hago la suma de tramos. El J del tramo 3,2 era 6,049. El J de tramo del tramo 2,1 era 5,922. ¿Sí? Entonces yo sumo todos estos y me da 18,13. Y si sumo las pérdidas de carga en los tramos 3, 4 y 4A, me da 18,35. Y la diferencia me da menos 0,221. Es decir, estamos bastante lejos
de 1 metro. Por lo tanto, este valor o este punto de equilibrio, el A total, verifica. Ahora calculamos el punto de equilibrio parcial en el punto 4 y hacemos lo mismo. Sumamos la pérdida de carga en los tramos 3,2 más la pérdida de carga en el 2,4. Eso me da como resultado 12,2 y la suma de las pérdidas de carga del tramo 3,4 era de 12,192. Entonces yo hago la diferencia entre ambos tramos y me da 0,003 metros. Estoy muy lejos del 1 metro que yo me había puesto como condición, ¿sí? Entonces este tramo, este punto de equilibrio donde yo lo puse, está y entonces me verifica. Muchas gracias y no dejen de comentar.